Descomposición del ideal heroico. Los fenómenos económicos y los acontecimientos que estos engendraban se encargaron de quebrantar el ideal heroico y de disolver la misión primitiva de las virtudes morales y de los bienes materiales que la lengua registra con el mismo nombre. El reparto de tierras arables, poseídas en común por los miembros del clan, empezó a introducir la desigualdad entre ellos. Las tierras, por la acción de causas múltiples, se fueron concentrando en las manos de algunas familias del clan y acabaron hasta por ser propiedad de extranjeros, de suerte que un número elevado de patricios se vieron desposeídos de sus bienes, debiendo refugiarse en las ciudades, donde vivieron en calidad de parásitos, de zánganos, dice Sócrates. No podía ocurrir de otra manera, pues en las sociedades antiguas y de hecho en toda sociedad basada en la esclavitud, no siendo el trabajo manual y aun el intelectual ejecutado más que por esclavos y extranjeros, es poco retribuido y considerado bajo y degradante, a excepción, sin embargo, de la agricultura y de los guardadores de ganado. Platón, en el libro 8 de su República expone, con claridad nunca bastante admirada, la situación política creada por los fenómenos económicos. Una violenta lucha de clases minaba las ciudades griegas. El estado oligárquico, dice Sócrates, contiene necesariamente dos estados, uno compuesto de ricos, otro de pobres, que viven en el mismo suelo y que conspiran unos contra otros. Sócrates no comprende entre los pobres a los artistas y menos aún a los esclavos, sino simplemente a los patricios arruinados. El mayor defecto del Estado oligárquico consiste en la libertad de que disponen todos los ciudadanos de vender sus bienes o de adquirirlos de otros, pudiendo permanecer en el Estado sin ejercer ninguna profesión de artista, de comerciante, ni de caballero y sin otro título que el de indigente. Es imposible evitar este desorden. Si hubiese medio de impedirlo, no poseerían unos riquezas excesivas, mientras otros se ven reducidos a la más extrema miseria. No debiendo su autoridad más que a los muchos bienes que poseen, los miembros de la clase gobernante se guardan de reprimir por la severidad de las leyes el libertinaje de los jóvenes y de impedir que se arruinen en gastos excesivos. La concentración de riquezas crea en el Estado una clase de personas provistas de aguijones, como los zánganos, unos llenos de deudas, otros anotados de infamia, otros habiendo perdido bienes y honores a la vez, viviendo en estado de hostilidad y de conspiración constantes contra aquellos que se enriquecieron con sus despojos y no soñando más que en revoluciones. Sin embargo, los usureros, con la cabeza baja y aparentando no apercibirse de los que han arruinado, a medida que se presentan otros, les prestan dinero a elevado interés, y al tiempo que de esta suerte multiplican sus rentas, multiplican la casta de zánganos y de mendigos en el Estado. Cuando los zánganos se convertían por su número y por su actitud en una amenaza para la seguridad de la clase gobernante, se les enviaba a fundar colonias, y cuando faltaba este recurso, los ricos y el Estado trataban de calmarles mediante distribuciones de víveres y de dinero. Pende solo pudo mantenerse en el poder exportando y manteniendo a los zánganos. Expidió 100 ciudadanos a Atenas a colonizar la Canonesa, 500 a Naxos, 250 a Andres, 1.000 a la Tracia y otros tantos a Sicilia y a Turium, distribuyéndoles por medio de sorteo las tierras de la isla Egina cuyos habitantes habían sido muertos o expulsados. Asalariaba a los zánganos, de los cuales no pudo limpiar Atenas, y les daba dinero para que pudiesen asistir a los espectáculos. Los fenómenos económicos, que desposeyendo una parte de la clase patricia creaba una clase de desheredados, arruinados y revolucionarios, se desenvolvían más rápidamente en las ciudades que por su posición marítima pasaban a ser centros de actividad comercial e industrial. La clase de plebeyos enriquecidos en el comercio, la industria y la usura aumentaba al propio tiempo que el número de los patricios arruinados. Para arrancar derechos políticos a los gobernantes, estos plebeyos enriquecidos se unían a los nobles arruinados, mas tan pronto como habían obtenido lo que deseaban se unían a la vez con los gobiernos para combatir a los patricios pobres y a los plebeyos de escasa fortuna. Tan pronto como estos llegaban a ser dueños de la ciudad abolían las deudas, perseguían a los ricos y se repartían sus bienes. Los ricos desterrados imploraban el auxilio del extranjero para volver a sus ciudades, esperando el correspondiente turno para perseguir a sus vencedores. Estas luchas de clase ensangrentaron todas las ciudades de Grecia y las prepararon para la dominación macedónica y romana.
Los fenómenos económicos y las luchas de clase que aquellos engendraron habían alterado las condiciones de vida dentro de las cuales había sido elaborado el ideal heroico. La manera de hacer la guerra había sido profundamente transformada por los fenómenos económicos. La piratería y el bandidaje, estas industrias favoritas de los héroes bárbaros, se habían hecho muy difíciles desde que las fortificaciones perfeccionadas de las ciudades ponían a éstas a cubierto de un golpe de mano audaz. Solón, aunque jefe de una ciudad comercial y comerciante él mismo, se había visto obligado por la fuerza de costumbres inveteradas a fundar un colegio de piratas en Atenas, pero el establecimiento de numerosas colonias a lo largo de las costas mediterráneas y el desenvolvimiento comercial que él mismo produjo obligó a las ciudades a establecer una policía y a perseguir a los piratas, cuya industria perdía en prestigio a medida que sus beneficios disminuían. En la organización de los ejércitos de mar y tierra se habían efectuado modificaciones de capital importancia. Los héroes homéricos, lo mismo que los escandinavos que más tarde habían de azotar las costas europeas del Atlántico, cuando emprendían una expedición marítima no llevaban consigo remeros ni marinos, sus buques, de fondos planos, que construían ellos mismos, y que según Homero solo podían transportar de 50 a 120 hombres, no estaban tripulados más que por guerreros, que remaban y se batían. Los combates tenían lugar en tierra firme, pues en la Ilíada no se hace mención de ninguna lucha sostenida en el mar. Los perfeccionamientos que los querintos aportaron a las construcciones navales, y el acrecentamiento de las fuerzas marítimas hicieron necesario el empleo de remeros y de marinos mercenarios que no tomaban parte en los combates que los guerreros sostenían en mar y en tierra. Una vez aclimatado en la escuadra, el mercenario se impuso en los ejércitos de tierra. Estos se componían en un principio de ciudadanos que entraban en campaña llevando víveres para 4 o 5 días, que se proporcionaban ellos mismos, así como sus armas y sus caballos. Cuando sus provisiones se agotaban comían a costa del enemigo si podían y volvían a sus hogares tan pronto como la expedición había terminado, pues siempre era de corta duración. Pero cuando la guerra fue llevada más lejos, ya eligió una larga permanencia en el ejército, viéndose obligado el Estado a proporcionar los víveres al guerrero. Pericles, al empezar la guerra del Peloponeso, dio por primera vez un sueldo a los guerreros, los cuales se convirtieron en soldados, es decir, en asalariados, en mercenarios. El sueldo era de 2 dracmas, o sea, de unos 2 francos para cada hombre armado de todas armas. Diodoro de Sicilia afirma que los romanos introdujeron el sistema de dar sueldo a sus tropas durante el sitio de Vas. Tan pronto como se pagó para batirse, la guerra se convirtió en una profesión lucrativa, como en los tiempos homéricos. El ejército se formó de cuerpos de soldados donde se alistaban los ciudadanos pobres y los patricios arruinados, de igual suerte que ya existían tropas de remeros y de marinos mercenarios vendiendo sus servicios al que ofrecía mayor remuneración. Sócrates dice que un estado oligárquico, es decir, gobernado por ricos, es impotente para hacer la guerra, porque debe armar a la multitud y temer, por consecuencia, más de ella que del enemigo, o, si renuncia a este medio, presentarse al combate con un ejército oligárquico, o sea compuesto exclusivamente de ciudadanos ricos. Pero las nuevas necesidades de la guerra obligaron a los privilegiados a violar las antiguas costumbres, armando a los pobres y hasta a los mismos esclavos. Los atenienses embarcaron esclavos en su flota, prometiéndoles la libertad, la que concedieron a los que se habían batido valientemente en los Arginusos, 406 años antes de Jesucristo. Los mismos espartanos se vieron obligados a armar y a libertar a los ilotas. En ayuda de los siracusanos, sitiados por los atenienses, enviaron un cuerpo de ejército compuesto de ilotas y de recién libertados. Mientras el gobierno de la República de Esparta castigaba la infamia de los espartanos que habían entregado las armas a esparteras, a pesar de que algunos de aquellos habían desempeñado altos cargos políticos, concedía la libertad a los ilotas que les procuraron víveres durante el tiempo que estuvieron sitiados por las tropas atenienses. El sueldo que transformó el guerrero en mercenario, en soldado, se convirtió en breve en un instrumento de disolución social. Los griegos habían jurado a Plateo que legarían a los hijos de sus hijos el odio contra los persas, para que este odio se perpetuara mientras los ríos viertan sus aguas al mar. Sin embargo, medio siglo después de este fiero juramento, atenienses, espartanos y peloponeses cultivaban la amistad del rey de Persia con el fin de obtener subsidios para pagar a sus marinos y a sus soldados.
La guerra del Peloponeso precipitó la muerte de los partidos aristocráticos, poniendo de manifiesto la ruina de las costumbres heroicas que los fenómenos económicos habían venido preparando. Los ricos, que se habían reservado, como el primero de sus privilegios, el derecho de defender la patria por medio de las armas, adquirieron rápidamente el hábito de hacerse reemplazar en el ejército por mercenarios. Un siglo después de la innovación establecida por Pericles, el grueso de los ejércitos atenienses estaba compuesto de soldados asalariados. Demóstenes dice en una de sus Olintianas que el ejército enviado contra Olinto se componía de 4.000 ciudadanos y de 10.000 mercenarios, y que el que empleó Filipo contra Queroneo estaba compuesto de 2.000 atenienses tebanos y de 1.500 mercenarios. Los ricos, aunque no se batían, percibían los beneficios de la guerra. Los ricos, decía Atenágoras, el demagogo siracusano, sirven para guardar las riquezas, pero dejan los peligros para el pueblo, y no contentos con quedarse con la mayor parte de las ventajas de la guerra, las usurpan todas. Los patricios bárbaros, acostumbrados desde la infancia a los trabajos de la guerra, resultaban verdaderos guerreros, mientras que los nuevos ricos, por el contrario, apenas servían para ella, según lo consigna Sócrates al decir, cuando los ricos y los pobres se encuentran juntos en el ejército de tierra o de mar y al observarse mutuamente en las circunstancias peligrosas, no tienen entonces los ricos ningún motivo de desprecio para los pobres, por el contrario, cuando un pobre, débil y tostado por el sol, colocado en el campo de batalla al lado de un rico educado en la sombra y en los placeres le contempla rendido, fatigado, ¿qué ha de pensar? ¿No ha de decirse a sí mismo que estas gentes solo deben sus riquezas a la cobardía de los pobres? Y cuando estos se pongan en contacto, ¿no han de deducir que los ricos son muy poca cosa? Abandonando el servicio militar y encomendando la defensa de la patria a los mercenarios, los ricos perdieron las cualidades físicas y morales del ideal heroico, aunque continuaron conservando los bienes materiales que constituían su razón de ser. Entonces ocurrió, según lo hace observar Aristóteles, que la riqueza, lejos de ser la recompensa de la virtud, dispensaba de ser virtuoso. Pero las virtudes heroicas, que ya no cultivaban los ricos, se convertían en patrimonio de los mercenarios, de los redimidos y de los esclavos que no poseían bienes materiales, más estas virtudes, que conducían a los héroes bárbaros a la posesión de la propiedad, solo permitían a los otros vivir miserablemente de su sueldo. Los fenómenos económicos habían impuesto, pues, el divorcio entre los bienes materiales y las cualidades morales, tan íntimamente identificadas en tiempos anteriores. Entre estos mercenarios de las virtudes heroicas había un número considerable de patricios, despojados de sus bienes por la usura y las guerras civiles, mientras que los ricos contaban en sus filas a muchas gentes enriquecidas por el comercio, la usura y hasta por la guerra realizada por otros. Así, al empezarse la guerra del Peloponeso, cuando Corinto preparó su expedición contra Córcega, el Estado prometió a los que se alistasen el reparto de las tierras conquistadas y ofreció las mismas ventajas a los que, sin tomar parte en la campaña, hiciesen un donativo de 50 dracmas. El ideal heroico había quedado destruido, sembrando el desorden y la confusión en las ideas morales y repercutiendo esta confusión en las ideas religiosas. En Atenas continuaba predominando la superstición más brutal, que hacía condenar a muerte a Anaxágoras, a Diágoras, a Sócrates y que quemaba las obras de Protágoras por impías contra los dioses, al mismo tiempo que los autores cómicos lanzaban contra los dioses y contra sus sacerdotes, que era más atrevido aún, los más audaces y los más cínicos ataques, los demagogos y los tiranos profanaban sus templos y robaban los tesoros sagrados y durante la noche los libertinos mancillaban y destruían las estatuas de los dioses colocadas en las calles. Las leyendas religiosas, transmitidas desde la más remota antigüedad y aceptadas ingenuamente mientras encuadraban con las costumbres ambientes, eran consideradas ofensivas por su rudeza, y mientras Pitágoras y Sócrates pedían la supresión de dichas leyendas, pretendiendo mutilar las obras de Homero y de Hesíodo e impedir la lectura de sus poemas, Epicuro declaraba que era acto de ateísmo el creer en las leyendas sobre los dioses y el leerlas. Los cristianos de los primeros siglos no hicieron más que generalizar y sistematizar lo que los paganos habían criticado y hecho en pleno paganismo. Había llegado el momento, para la sociedad burguesa entonces naciente, para la sociedad basada sobre el principio de la propiedad individual y de la producción mercantil, de formular un ideal moral y una religión de conformidad con las nuevas condiciones nacidas de los fenómenos económicos.
Constituye un honor para la filosofía sofística de los griegos, el haber trazado las principales líneas de la nueva religión y del nuevo ideal moral. La obra moral de Sócrates y de Platón no ha sido todavía aventajada.